Lo había hecho. Lo había hecho y me sonreía descaradamente mientras lo confesaba. Perdón, dijo Clara sin un ápice de sinceridad, sosteniendo la botella de plástico vacía. Se me resbaló. Fue un accidente. El líquido oscuro y azucarado ya se habría filtrado hacia las entrañas de mi BMW X7, el que había comprado tras una década de trabajo incansable, mi orgullo, mi recompensa. El sol de la mañana en Madrid se reflejaba en su carrocería gris acero, impecable, como siempre lo mantuve. No grité. No maldije. Mi pulso se mantuvo estable, frío como el acero. La observé a ella, y luego a mi madre, que se acercaba desde el jardín con su teléfono en la mano, una sonrisa condescendiente en sus labios. Los accidentes pasan, Javier, repitió mi madre, eco vacío de lo que había dicho días antes, cuando me negué a ceder mi parte del ático familiar en el barrio de Salamanca. Clara había estado presionándome durante meses para que firmara la cesión. Sabía que sin mi parte, ella no podría mantener los gastos de la comunidad y el impuesto de bienes inmuebles. Mi no fue claro, y esto, la botella de refresco derramada en el tanque de gasolina, era su respuesta. No una discusión, no un argumento adulto. Solo un acto de sabotaje infantil y mezquino. Pensé que era el depósito del líquido limpiaparabrisas, se justificó Clara con un encogimiento de hombros, esa mueca burlona aún grabada en su rostro. Asentí lentamente, mis manos en los bolsillos del pantalón. Esos mismos bolsillos donde guardaba las llaves de mucho más que un coche. Donde guardaba mi paciencia, ya desgastada hasta el límite. Di media vuelta y entré en mi casa sin decir una palabra más. Las escuché reírse desde el otro lado de la puerta. La risa de quienes creen haber ganado una ronda. Esa noche, en la quietud de mi estudio, hice 2 llamadas. La primera fue a mi compañía de seguros. Necesito actualizar mi póliza para el BMW, dije, recitando el número de bastidor de memoria. Y restringir los permisos. Solo yo estoy autorizado a realizar cualquier gestión o reparación. La segunda fue a mi banco. Quiero retirar a Clara Martínez de la cuenta mancomunada de ahorros. Efectivo inmediato. Ambas conversaciones terminaron con un clic seco, un portazo digital que resonó con una paz profunda. Cuando me acosté, la calle estaba en silencio. Mi BMW seguía allí, bajo la farola, con la tapa del depósito aún abierta como una herida burlona. Pero ya no me importaba. Ahora funcionaba con otro tipo de combustible, uno que no provenía de ningún tanque. Y a las 8:15 de la mañana siguiente, Clara se despertaría con algo muy distinto a un hermano mayor comprensivo. Al amanecer, con el primer café en la mano, mis decisiones ya estaban tomadas. El teléfono aún estaba caliente por las llamadas. Recordé cómo, 4 meses atrás, le había extendido un cheque al portador para saldar 2 cuotas de su hipoteca. Había llorado, prometiendo devolvérmelo en cuanto arreglara sus finanzas. Nunca lo hizo. 3 semanas después, su lavadora había muerto. Compré una nueva de alta gama sin pestañear. La familia se ayuda, me decía mi madre. Esa misma familia se había reído mientras un refresco carbonatado corroía mi sistema de inyección. Mi teléfono vibró. El grupo de WhatsApp familiar. Madre, Javier, no seas dramático. Es solo un refresco. Clara, puedes llevarlo a que te hagan una limpieza. No es para tanto. No es para tanto. Miré esas palabras hasta que se desdibujaron. Para ellas, era una travesura sin consecuencias. Creían que pagaría los daños y seguiría adelante, como siempre. Pero yo sabía que no había accidentes en nuestra familia. Solo jugadas en una partida que yo llevaba años sin querer jugar. Eso estaba a punto de cambiar. A las 8:15 en punto, llamaron a la puerta de Clara con una fuerza que estremeció el marco. La encontré, gracias a la cámara de seguridad que tenía instalada en el rellano de su edificio, con el pelo revuelto y una camiseta vieja, despertándose de un salto. Al abrir, se quedó paralizada. 2 hombres la esperaban,
Uno con una chaqueta con el logotipo de Banco Santander, el otro con una carpeta y una identificación del Ayuntamiento de Madrid. Señora Martínez, comenzó el del banco, con una voz impersonal. Venimos por el impago de su préstamo automovilístico. La cuenta acumula 3 meses de morosidad. El prestamista ha autorizado la recuperación del vehículo. Clara negó con la cabeza, despavorida. No, eso es imposible. Los pagos son domiciliados. Mi hermano. Ya no, lo interrumpió el funcionario municipal, alzando un documento. También debo notificarle. Su plazo para el impuesto sobre bienes inmuebles venció el lunes. La cuenta asociada para el pago aparece bloqueada. El color se esfumó de su rostro. Dio un paso atrás y cerró la puerta de golpe. Mi teléfono empezó a vibrar. Era ella. No contesté. Al tercer intento, llamó a nuestra madre. Minutos después, mi móvil ardía con las notificaciones del grupo familiar. Madre, ¿qué has hecho, Javier? Clara está histérica. Clara, eres un monstruo. El banco se lleva mi coche. Silencié el chat. El espectáculo apenas comenzaba. Al mediodía, la tormenta se desató por completo. Clara llamó 6 veces seguidas. A la séptima, desvié la llamada. Mi madre lo intentó entonces. Esta vez, contesté. ¿En qué estabas pensando? Escupió su voz al otro lado de la línea. Tu hermana está que no puede ni respirar. Le están embargando el coche. Me recosté en mi sillón de cuero, con la vista puesta en la ventana de mi oficina. Un camión de grúa se llevaba en ese momento su pequeño Seat León blanco. Parece que está teniendo un mal día, dije con calma. Esto es innecesario, Javier. ¿Destrozar a tu familia por un capricho? ¿Por ese ático? Destrozarla, repetí, con una frialdad que pareció helar la línea. No. La estoy protegiendo de alguien que cree que sabotear un motor de 90.000 euros es una respuesta aceptable cuando no sale con la suya. Y ese ático no es un capricho. Lleva el nombre de nuestro padre. Él quería que yo lo tuviera. No van a reescribir su voluntad porque Clara no sepa administrar su dinero. Un silencio. Luego, vino la cantinela de siempre. Javier, somos familia. La familia perdona. La familia también respeta, corregí. El perdón se gana. El respeto se exige. Colgué antes de que pudiera replicar. Para las 2 de la tarde, un mensaje de mi abogado iluminó la pantalla. Modificaciones procesadas. Cuentas mancomunadas, blindadas. Designación de beneficiarios en testamentos y seguros, actualizada a su nombre. No era solo dinero. Era el control, recuperado centímetro a centímetro. Afuera, empezó a caer una lluvia torrencial. En algún lugar de la ciudad, Clara estaría contemplando su entrada vacía. Mi madre estaría llamando a tías y primos, contándoles cómo me había vuelto un desalmado. Lo llamarían traición. Yo lo llamé restablecer el equilibrio. Al anochecer, el silencio volvió. Un silencio cargado, que no significaba rendición, sino que ellas estaban reevaluando su estrategia. Me equivoqué. No estaban reevaluando nada, solo se reagrupaban para un contraataque más sucio. A la mañana siguiente, a las 7:03, una llamada de un número bloqueado. La ignoré. Volvió a sonar. Al contestar, la voz de mi madre, tensa y quebradiza, estalló. Ya has hecho tu demostración de fuerza. Ahora arregla esto. ¿Arreglar qué? Lo sabes perfectamente. Clara no puede pagar la hipoteca. Está al borde del colapso. Yo no puedo hacerme cargo de su deuda y del viaje a Mallorca. Casi me río. Cancela Mallorca. Un pause. No podemos, espetó, como si sugiriera algo obsceno. Los vuelos son no reembolsables. El hotel está pagado.
Pagado con la misma cuenta que han estado sangrando durante años, completé. Así que, no. No puedes cubrir su hipoteca porque ya elegiste tus vacaciones sobre el techo de tu hija. Las prioridades son curiosas, ¿no? Esto no es justo, Javier. Dejé que el silencio se extendiera, incómodo, pesado. Tienes razón, dije al final. Lo justo hubiera sido que ayer en mi entrada, tú, como madre, obligaras a Clara a asumir su responsabilidad. Lo justo hubiera sido exigirle una disculpa en lugar de tacharme de dramático. Empezó a balbucear una respuesta, pero colgué. Para las 10, estaba en la notaría del Paseo de la Castellana. 2 firmas y un sello de goma después, el ático era legalmente solo mío. La propiedad familiar ya no existía. Mientras firmaba, mi teléfono vibraba incesantemente en mi bolsillo. Lo ignoré. La lluvia había cesado, dejando un cielo despejado y un aire frío. Caminé hasta el concesionario, entregué las llaves del BMW y lo vi ser cargado en una grúa rumbo al taller para una evaluación de daños completa. Ya había elegido su reemplazo, un Audi Q8 robusto, imponente, y con un sistema de seguridad que hacía imposible que alguien abriera el tapón de combustible sin mi autorización. Para el mediodía, había cerrado sesión en todas las cuentas digitales que compartían, Netflix, la app del supermercado, incluso la plataforma de streaming musical. Si querían leche, que la compraran con su dinero. Entonces, llamaron a mi puerto. 3 golpes secos. Era mi vecino, un hombre mayor que vivía enfrente desde hacía 40 años. Sostenía una caja de cartón pequeña. Esto estaba en tu rellano, dijo. Pensé en traértela antes de que volviera a llover. La caja no tenía remitente. Solo mi nombre escrito con letras de molde. Dentro, había un papel doblado y un llavero con 2 llaves antiguas, oxidadas por el tiempo. La nota decía, tenías razón. Siempre la tuviste. Cuídalo. Padre. Me quedé inmóvil, sosteniendo las llaves. Las reconocí al instante. Eran las llaves de la vieja casa de pescadores que mi padre tenía en la Costa de la Luz, en Cádiz. Un lugar del que nunca hablaba, un secreto que creía enterrado con él. Nadie más en la familia lo conocía. Mi teléfono estalló de nuevo con una avalancha de mensajes. Clara, ¿le contaste algo a papá, Javier? ¿Javier? Madre, ¿dónde estás? Tenemos que hablar ya. Dejé el teléfono sobre la encimera de la cocina y miré por la ventana. Mi vecino estaba en su entrada, limpiando unas cañas de pescar con paciencia. Ahí lo entendí. No necesitaba responder. No necesitaba discutir ni justificarme. La paz estaba en mis manos, en forma de llaves que abrían un refugio al que nadie más podía acceder. Para las 3 de la tarde, ya estaba en la carretera, rumbo al sur. El Audi avanzaba suave y poderoso. Paré en una venta en la carretera, pedí un bocadillo de lomo y dejé una propina que hizo sonreír a la camarista. En la radio, hablaban de un temporal que se acercaba a Baleares, con vuelos cancelados y turistas varados. Sonreí para mis adentros. En algún lugar, mi familia estaría mirando el cielo encapotado sobre su resort en Mallorca, dándose cuenta de que tendrían que volver a casa antes de lo previsto. En algún lugar, Clara estaría asumiendo que las cuentas estaban cerradas, su coche había desaparecido y el ático ya no era suyo ni en sus sueños. Y en algún lugar, mi madre estaría rememorando cada conversación que tuvimos, preguntándose cuándo dejé de ser el hijo que siempre cedía para convertirme en el hombre que se alejaba sin mirar atrás. Llegué a la casita justo cuando el sol se hundía en el Atlántico. El aire olía a sal y a pinos. Abrí la cerradura, que crujió con una satisfacción antigua, y entré. Coloqué la caja con las llaves sobre la mesa de madera rugosa. Silencio. No había teléfono, ni ruido, ni exigencias. Solo yo, la calma y la certeza de que, por primera vez en años, cada elección era solo mía. 3 días pasaron sin una sola llamada, mensaje o visita. Era una tranquilidad casi sospechosa,
la calma chicha que precede a la tempestad. En la cuarta mañana, la tempestad llegó. Comenzó con un mensaje de voz de mi madre. Su voz era suave, demasiado dulce, ensayada. Javier, escucha. Hemos estado hablando y creemos que podemos solucionar esto. Empecemos de cero, ¿vale? Por el bien de la familia. No devolví la llamada. Al mediodía, esa nueva oportunidad se materializó en un sobre blanco grande que deslizaron bajo la puerta de mi piso en Madrid. La había revisado con las cámaras remotamente. La dirección del remitente era de un bufete de abogados en el centro. Lo abrí y leí la primera página, notificación de intención de disputar la transferencia de propiedad. Clara había convencido a mi madre para contratar a un abogado. Iban a pelear por el ático. Casi respeté su audacia. Casi. A las 3:17 de la tarde, mi teléfono mostró un nombre que no veía desde hacía años. Abuela Elvira. Javier, cariño, dijo su voz, grave pero llena de una lucidez afilada. Acabo de tener una conversación muy iluminadora con tu madre. Me contó que te has vuelto irrazonable y vengativo. Hizo una pausa, y luego soltó una risotada que tenía más acero que calidez. ¡Qué curioso! En cuanto empezó a hablar, supe que mentía. Así que hice unas llamadas. Otra pausa, dramática. ¿Sabías que ha estado usando el fondo de la herencia de tu abuelo para financiar sus viajes? Me quedé en silencio, dejando que hablara. Bueno, continuó, he decidido hacer algunos cambios. Y no, antes de que preguntes, ella aún no lo sabe. A la mañana siguiente, mi madre lo supo. Mi abuela había conducido hasta Madrid, había ido directa a la oficina de su notario y había reescrito su testamento. No fue un simple ajuste. Fue una revolución. La herencia de mi madre se redujo a €1 simbólico. La parte del león, incluyendo las participaciones en una empresa familiar de la que nunca se hablaba pero que generaba dividendos sustanciosos, fue asignada a mí, con la condición expresa de que mi madre no pudiera administrar ni un céntimo. Para las 9 de la mañana, mi buzón de voz estaba lleno. Madre, ¿qué le dijiste a tu abuela? Esto es asqueroso, Javier. Clara, le estás volviendo en nuestra contra. Arregla esto antes de que sea demasiado tarde. Madre, si no solucionas esto antes de que nos vayamos a Mallorca, no te molestes en volver a llamarme hijo. No respondí. En su lugar, llamé a mi abuela. Javi, cielo, dijo al segundo tono. He estado pensando. No deberías pasar el día de Todos los Santos solo. ¿Por qué no vienes a casa? Haré ese cocido que tanto te gusta. Esa noche, conduje hasta su piso en el barrio antiguo de Toledo. Pasamos horas en su cocina, tomando café de puchero, mientras me contaba cosas que ignoraba, sobre la casita en Cádiz, que mi padre había comprado con sus ahorros lejos del control familiar, sobre el fondo fiduciario que mi madre había estado esquilmando con excusas, sobre cuánto tiempo había estado ella, mi abuela, observando en silencio cómo su hija tomaba todo lo que podía. Para la medianoche, teníamos un plan. No era un plan de venganza. Era un plan de contención. De aislamiento financiero total. Una red de protección tan hermética que ninguna cuenta mancomunada, ningún viaje sorpresa y ningún accidente con un refresco podría traspasar jamás. Cuando me fui a la mañana siguiente, el aire era gélido y cortante. 2 horas después, recibí una llamada de un número desconocido. Le hablo de Inmobiliaria Premium, dijo una voz femenina, profesional y cortante. Es un aviso de cortesía. La solicitud de su hermana para una moratoria hipotecaria de emergencia ha sido denegada. ¿Desea que lo retiremos como contacto de emergencia? Sí, dije de inmediato, sin vacilar. Retírenme. El resto del día se desarrolló con la lentitud implacable de las fichas de dominó cayendo una tras otra. Primero, el vuelo de mi madre a Mallorca fue cancelado por el temporal que había oído en la radio. Luego llegaron los correos de su compañía de seguros de viaje. Resultó que su reserva no reembolsable del hotel,
en realidad, si tenía opción de reembolso. El problema era que dicho reembolso solo podía hacerse en la cuenta bancaria original de la que se cargó, la misma que yo ya había cerrado y vaciado, tras recuperar meticulosamente cada euro que había sido extraído sin mi consentimiento a lo largo de los años. Al anochecer, estaba en el salón de la casita de Cádiz cuando mi teléfono vibró con un vídeo de un número desconocido. Era Clara, grabándose a sí misma frente a la terminal del aeropuerto, llorando, deshecha. Hablaba entrecortadamente a la cámara, diciendo que nada de esto habría pasado si yo no hubiera exagerado por una tontería. No vi el resto. Silencié el chat, bloqueé el número y puse el teléfono boca abajo. Afuera, el viento soplaba con fuerza, azotando los cristales. Dentro, el silencio era denso, envolvente. Y en ese momento lo supe con total claridad. Podían gritar, amenazar, contratar abogados y grabar vídeos lacrimógenos. El cambio real, el importante, ya había ocurrido. No en la escritura del ático, ni en las cuentas bancarias. Había ocurrido en mí. Ellas ya no tenían la llave de mi puerta, ni de mi paz mental, ni de mi voluntad. A la mañana siguiente, dejé un sobresellado en la oficina principal de mi banco en Cádiz. Dentro había una carta para mi gestor, designando a mi abuela Elvira como la única cotitular con derechos restringidos en una nueva cuenta blindada. El dinero del fondo fiduciario que ella había reasignado ya estaba siendo transferido allí, a salvo. Cuando salí del banco, la luz del sol invernal era brillante y clara. No revisé mi teléfono. No necesitaba hacerlo. En algún lugar, ellas estarían intentando recuperar el control de una partida que ya no dirigían. Y en algún lugar, mi abuela Elvira estaría probablemente en su cocina de Toledo, tomando su café de la mañana, con esa sonrisa sagaz y satisfecha en los labios, sabiendo que, en silencio y con elegancia, sin alzar una sola voz, ya habíamos ganado. La llamada final llegó una semana después, al atardecer. Un número que sí reconocí, el de mi padre. Su voz, al otro lado, sonaba cansada, más vieja de lo que recordaba. Javier, dijo. He hablado con tu madre. Con Clara. Con tu abuela. Respiró hondo. Esto se nos fue de las manos. No dije nada. Sé lo del coche, continuó. Sé lo de la botella. Fue imperdonable. Tu madre siempre ha sido débil con ella. La ha consentido hasta pudrirla. Y yo me he mantenido al margen, era más fácil. Admitirlo pareció costarle un esfuerzo sobrehumano. Pero esto, hijo, lo que has hecho, ha sido duro. Muy duro. Lo sé, respondí, por primera vez con un atisbo de emoción en la voz. Pero lo que ellas hicieron no fue un accidente, papá. Fue un mensaje. Y yo solo lo he contestado en el mismo idioma. Lo entiendo, susurró. Tal vez por fin lo entiendo. La barca sigue en el cobertizo, aquí en Cádiz. La he estado cuidando. Si algún día quieres. Miré el mar desde la ventana de la casita, las olas rompiendo con una constancia eterna. La barca de pesca de mi padre. Los únicos recuerdos buenos de mi infancia estaban en esa barca, con él, en un silencio cómplice, lejos de los dramas de mi madre y de las exigencias de Clara. Tal vez el próximo verano, papá, dije, y fue la primera promesa que me hice a mí mismo en años. Tal vez el próximo verano. Colgamos. Supe que no sería el final de la guerra. Las de ese tipo nunca terminan del todo. Pero la batalla decisiva estaba ganada. Me quedé allí, viendo cómo la noche se tragaba el horizonte. El Audi estaba aparcado fuera, a salvo. Las llaves de mi refugio descansaban sobre la mesa. Y el silencio, por fin, era un aliado, no un enemigo. Era el sonido de la libertad recuperada, pagada a un precio muy alto, pero que, al fin, era solo mía.